Amén. El que va ofrendando se va colocando de pie. Y eso quiere decir que estamos listos para leer la palabra. Amén. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. Nueva traducción viviente. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Señor Jesucristo, te honramos y bendecimos en esta mañana dándote las gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. Te suplicamos, Dios bueno, que nos hables al corazón en esta hora, que tomes el control de mis pensamientos, de mis labios, de mi corazón, de todo mi ser. Y por favor, Dios mío, dirígete a tu iglesia, a tus hijos. Señor, si algo impide que podamos aceptar tu palabra con alegría y regocijo, lo reprendo ahora mismo en el nombre del Señor Jesús. Oh Dios mío, para tu honra y gloria declaro libertad en medio nuestro, porque eso es lo que dice tu palabra que hay en tu presencia. En tu presencia, Señor, también hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén. Por favor, se sientan dándole gloria al Señor. Vamos a meditar, entonces esta mañana vamos a empezar una serie de estudios que he titulado Algunos enemigos de la fe. Ese es el estudio general. Amén. Algunos enemigos de la fe, y el primer subtema que vamos a abordar lo he titulado La duda, el veneno de la serpiente antigua. Entonces el tema general, repito, es algunos enemigos de la fe. Y el primer subtema es la duda, el veneno de la serpiente antigua. Amén, hermanos. ¿Me hice entender? Muy bien. Mirando un poco en la definición académica, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la duda es igual a la vacilación del ánimo respecto a las creencias religiosas. Así define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra duda. Vacilación del ánimo con respecto a las creencias religiosas. Si notaron el texto que leímos aquí en 8 versículos, el apóstol Santiago recalca que quien pida algo a Dios no debe ¿qué? Dudar. No debe dudar. Porque el que duda no puede recibir nada. Ahora, Santiago, quise citar esta versión porque me dice que quien duda tiene su lealtad, ¿cómo? Dividida, lo notaron, ¿verdad?
Quien duda tiene su lealtad dividida. ¿Y entre quiénes está dividida la lealtad del creyente que duda? Entre Dios y el mundo. Entonces, ¿eso le agrada a Dios? Por supuesto que no, porque el apóstol San Juan nos exhorta diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, oiga, nada más la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios? Ahora, ¿qué tal la lealtad? Lealtad es sinónimo de fidelidad. Amén. Y estamos llamados a ser fieles. A nosotros se nos dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. A Josué se le dijo: sé fiel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, otro diccionario dice: es el estado de vacilación o inestabilidad de la mente ante dos juicios contradictorios. O sea, es lo que se presenta en nuestro diario vivir. Hay una contradicción. La parte humana quiere una cosa, la parte espiritual quiere otra cosa. Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, dice que estas dos naturalezas viven en un constante choque, en una constante oposición, porque la parte humana, natural, carnal, no quiere sujetarse ni puede sujetarse a las cosas del Espíritu, ¿verdad? En cambio, no está dispuesta. El Señor dijo: la carne es débil, pero en cambio la parte espiritual siempre está dispuesta. Amén, hermanos. ¿Quién me recuerda cuál es el tema de hoy? No, el de hoy. La duda, el veneno de la serpiente antigua. Entonces, el primer enemigo que vamos a mirar hoy es la duda. La duda no es creación de Dios, no es una cualidad que Dios nos haya dado para bien nuestro. La duda fue introducida en el mundo de los seres humanos por el enemigo de las almas, llamado Satanás. Estando la primera pareja en el huerto del Edén, en un estado de bienestar, y aprovecho el llamado para que, hermano, cuando estamos en la dificultad, como dice Santiago, cuando nos hallamos en prueba, no nos quejemos, sino sintámonos bienaventurados, porque eso nos hace buscar el rostro del Señor. Pero tengamos mucho cuidado cuando estamos en bienestar, porque entonces nos bajamos la guardia, nos confiamos, y es ahí donde el enemigo aprovecha. Adán y Eva no les faltaba nada en el huerto del Edén, vivían en la gloria. Así que Satanás no podía llegar ofreciéndole algo que ellos no tuvieran. ¿Qué les podía faltar a ellos ahí, si lo tenían todo? Así que no se pudo presentar como un cacharrero vendiendo algo, no. Él tenía que presentarse con algo que realmente captara la atención de aquella pareja que estaba en el huerto. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 3 que la serpiente era el ser más astuto de toda la creación. Los fabulistas e historiadores dicen que el sinónimo de astucia es el zorro, pero la Biblia dice que la serpiente. Y yo le creo más a la Biblia que a Esopo. Amén. Más astuto, por algo entre todos los animales, Satanás escogió a la serpiente. Se acercó con sutileza a la mujer y logró depositar ese huevecillo de donde luego surge la duda. La duda es un pecado altanero contra Dios, porque pone entredicho la soberanía, el poder, la majestad del Creador. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol que esté en el huerto del Edén. Estoy citando Génesis 3. La mujer sigue la conversación y dice: no, de todo árbol que hay en el huerto podemos comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Hasta ese diálogo, hasta ese día, ni siquiera ellos le daban valor a aquel árbol, no se entretenían observando aquel árbol. O sea, pasaba desapercibido ante ellos, hasta que Satanás logró sembrar la duda.
Amén. Logró sembrar la duda. ¿Cuál fue la duda? Hacerle creer a Eva que Dios les estaba ocultando algo. Que había algo que Dios no les había dicho o enseñado. Que había algo que Dios no les había puesto a su alcance. Cuando la mujer le dice, solo del árbol de la ciencia del bien y el mal no debemos comer porque el día que comamos de él moriremos. Entonces surge enseguida la sutileza, no moriréis. En ese no moriréis, implícitamente están diciéndole a Dios mentiroso. Eso es mentira, no van a morir. Por eso es que él es catalogado como mentiroso y padre de mentira, porque es mentiroso desde el principio. Y sabe usted que la palabra Génesis significa precisamente eso, principio. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. ¿Y qué? Seréis como Dios. Ya, logró como la mosca esa que anda por ahí, dejando los huevos y luego viene el gusano. Pues estoy usando una analogía de lo que dice Santiago, el proceso del pecado. Logró, eso no fue enseguida de hoy para mañana, él logró dejarle el huevecillo de la duda, y dice el mismo Génesis 3, que de un momento a otro la mujer comenzó a mirar el árbol con otros ojos. ¿Verdad? ¿Quién me ayuda? Génesis 3, ¿qué? Y vio la mujer que el árbol era entonces empieza a observar y a codiciar y a dudar de lo que Dios le había dicho, y eso llevó al primer pecado conocido como la desobediencia. Amén. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Te das cuenta que tuvo resultado? Tuvo éxito. ¿Dónde trabajó? Pablo nos dice que trabajó en los sentidos naturales. Así lo dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Dice, temo que vuestros sentidos sean extraviados, como la serpiente logró engañar a Eva. Entonces la duda trabaja en la esfera humana, carnal, pero afecta lo espiritual. Amén, hermanos. Me acompañan rápidamente al Evangelio de Juan para que vayamos metiéndonos un poquito más al agua profunda. Juan capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Juan capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. La Reina Valera normal, está bien. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿de cuál Juan estamos hablando ahí? ¿Del apóstol o del bautista? Del bautista, muy bien. Ajá, ¿qué dice el 7? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Salte al versículo 15, por favor. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Seguimos. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Muy bien, es el versículo 24. Saltemos al 28. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué sucedió? Vamos a mirar. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está hablando con duda o con certeza. Hablando con certeza, ¿verdad? Está haciendo afirmaciones. Muy bien. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está haciendo declaraciones y afirmaciones. Y yo no le conocía, ojo, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, ya no es solo una declaración, sino que está revelando visiones sobrenaturales. Sigue él hablando y dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y el 34, como dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pregunto, ¿hay alguna duda en todo lo que Juan acaba de declarar? No, por ninguna parte. Ahora nos dice la Biblia que Juan había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan era un hombre con un perfil, hermano, tremendo. Pero quiere ver usted cómo la duda puede llegar a los niveles insospechados. No importa el cargo, no importa tu perfil, no importa tu formación, la duda te rodea. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 7. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 7. Cuando Jesús terminó de darle esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan, para que no se haya confusiones, Juan el mismo, el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. ¿Qué le iban a preguntar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el hombre que estaba en la ribera del Jordán y con declaraciones sobrenaturales afirma que el Señor Jesús es el que estaba anunciado en la profecía? ¿Qué pasó con el hombre que declaró categóricamente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasó con el hombre que dice: yo no le conocía, pero el que me envió me dijo la señal siguiente: aquel sobre el cual veas el Espíritu descender y permanecer en forma de paloma, ese es? Y yo he dado testimonio que soy la voz enviada delante de él para prepararle el camino. Ahora lo encontramos dudando. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Será que yo me equivoqué presentándolo? ¿Qué piensan ustedes que llevó a Juan a ese estado? Ya sabemos que es la duda la que lo tiene así, pero ¿cómo le llegó la duda? ¿Cómo llegó la duda a ese nivel? ¿Ah? ¿Quién de los predicadores aquí le dará la talla a Juan Bautista? Solo en Cristo somos mayores que Él. Pero sin Cristo dice que no hay entre los nacidos de mujer uno que le dé la talla a Juan. Estando en la cárcel, llega el enemigo y comienza a decirle: mira, y ese que tú presentaste no es que es el Mesías.
¿Y cuántas veces te ha venido a visitar? Y tiene poder para sanar y levantar muertos y no tiene poder para sacarte de la cárcel. No es así que trabaja el enemigo. Cuando estás en la mala, ¿no te llegan pensamientos de ese estilo? Juan era tan humano como usted y como yo. Y ahí en la cárcel viendo las cuatro paredes todos los días, sin poder asistir a culto, sin el radio para escuchar la verdad del evangelio. No tenía celular para conectarse por Facebook. No había la Biblia como la hay hoy en los distintas presentaciones. Estaba él y su soledad, y ahí es donde el enemigo aprovecha y comienza a lanzar dardos que el apóstol Pablo en Romanos, en Efesios, cataloga como dardos de fuego, para hacer dudar al cristiano. El Señor ante aquella pregunta no le dice ni sí ni no. ¿Cómo respondió el Señor? Dice, en ese momento sanó enfermos. Y le dijo a los mensajeros, vayan y díganle a Juan, al que los mandó, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Para usted y para mí puede que eso parezca una respuesta salida de lógica, pero para Juan no, porque Juan era el último profeta y él sabía que las profecías anunciaban que el Mesías tenía que cumplir todas y cada una de esas profecías, sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando cautivos, resucitando muertos. Eso únicamente lo podía hacer el ungido de Dios. Pero de paso me muestra a mí que la única solución para corregir el problema de la duda es ¿cuál? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la medicina? ¿Contarle un testimonio? No, la palabra. El Señor se refirió a lo que estaba escrito y al cumplimiento de eso que estaba escrito. La palabra de Dios es útil para corregir. Cuando hay dudas, hay cosas que corregir. Hermano, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Seguro? ¿Me están entendiendo? Ahora, si me acompaña usted a Mateo capítulo 4, vamos a encontrar el atrevimiento de este enemigo. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10, para los que anotan. Dice que el Señor Jesús se fue a ayunar. Estaba ayunando. Para aquellos que les gusta poner la confianza en el ayuno. Le creen más al ayuno que a Dios. Confían más en el ayuno, confían más en la oración y en la vigilia que en el Dios al cual se le rinde el culto. ¿Cuánto tiempo ayunó el Señor? 40 días, sin tinto. Oyó, sin yabolín, sin agua, día y noche. ¿En dónde estaba ayunando él? En el desierto. En el desierto la temperatura en el día, hermano, es mayor que la que estamos soportando aquí. ¿Oyó? Y en la noche es capaz de bajar, en ese entonces yo estaba investigando un poco, hasta 8 grados bajo cero, en la noche. Ahí estaba mi Señor Jesús ayunando. ¿Y quién apareció? El tentador. ¿De qué manera se le acercó? ¿Cuál fue la palabrita que le repitió varias veces? Sí, pero él sabía que no podía resbalarse delante del Señor, tenía que saber medir las palabras. ¿Cuál fue la primera duda que trató de sembrarle? Si eres hijo de Dios, manda ahora que estas piedrecitas se conviertan en yabolín. Convierten en yabolín de ajonjolí, de coco, de picante, de ajo, como te gusten. ¿Qué estaba cuestionando? Juan había afirmado que había oído una voz que decía, este es.
Cuando fue bautizado el Señor en el Jordán, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La profecía decía que aquel ser que nacería del vientre de la Virgen María será llamado Hijo de Dios. Así que por todas partes estaba anunciado que el Mesías era el Hijo de Dios. Ese Emmanuel es Dios con nosotros. La primera duda que el enemigo trata de sembrarle al Señor en medio de la necesidad humana. ¿Usted cree que a los 40 días no tenía hambre el Señor? Claro que tenía hambre. Claro que tenía sed. Hermano, y cuando uno tiene hambre, vea la yuca más dura, mano Mario, se la alcanza uno corriendo yo. Esa que corre así en el plato, que uno la persigue con el trinche y que vaya hasta que le manda la mano. 40 días, mi hermano. A veces uno que tiene así el desayuno embolatado y por ahí a las 11 le toma como empieza a protestar, ¿verdad? Le habla uno. El suyo habla, ¿verdad? El mío también habla ya. El estómago mío habla. Hermano, imagínese usted 40 días sin comer. Pero mire el atrevimiento, a Dios manifestado en carne se le presenta. Y si se le presentó al Señor Jesús, se le presentó a Juan Bautista, ¿usted cree que a usted y a mí no se nos va a presentar? Con lo atrevido que es el diablo. Ay, hermano. Ey, Jesús, tú de verdad que eres el Hijo de Dios. Oh, es que tú escuchaste eso, te lo soñaste. Porque si es verdad que tú eres hijo de Dios, aquí no hay nadie más, estamos los dos solos. Tienes hambre. Nadie te ha venido a traer nada. Tienes poder. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Con qué le responde el Señor? Ojo, no pierda de vista. O sea, la duda se contrarresta con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vea, primer tapaboca que le dieron. ¿Verdad? Luego se lo llevó allá al pináculo del templo y vuelve otra vez con la misma palabrita. ¿Verdad? ¿Tú estás seguro que eres el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces te ha dicho, tú te crees hija de Dios? ¿Tú de verdad te crees hijo de Dios? ¿Tú te crees ese cuento de que por haberte bautizado y estar en la iglesia ahora es que ya eres hijo de Dios? No se lo ha dicho nunca. Cuando le llega la depre, a usted no le llega la depre, no se deprime. Esa es la del enemigo. Bueno, si es verdad que eres hijo de Dios, demuéstralo pues. Yo te voy a empujar de aquí. Porque la Biblia esa que tú dices, que tú crees, dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Mire lo arbitrario que es el enemigo. Saca la Biblia. ¿Oyó? Así que hasta los demonios creen, ¿oyó? Pero no porque crean se van a salvar. Y otra vez le responde el Señor con la palabra. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Pero no se quedó quieto. Quiere decir que Él va a seguir insistiendo. Cuando usted esté en la duda, hermano, siga creyendo en la palabra. No se ponga a creer por lo que siente. Porque hay gente que dice, mire cómo se me erizan los pelitos. Entonces, si no se le erizan los pelitos, no creen. Ahí, ¿qué tal que tenga un ataque de ameba? Eso no es fe, ¿verdad? Eso es otra cosa. O sea, me refiero a gente que necesita sentir ciertas cosas para decir que creen. No, la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Llega el momento que el creyente tiene que afirmarse no por lo que siente, sino por lo que conoce y lo que cree. Creer que Dios es veraz, que no miente, que su palabra es verdad y que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es ahí donde se combate la duda. Tercer ataque. Bueno, Jesús, ¿verdad que tú y que, bueno, aceptemos que tú eres el Hijo de Dios. Aceptemos que tú eres el Hijo de Dios. Pero es verdad que tú y que naciste para ser rey. ¿Ah? Tú y que vienes a reclamar el trono de David. Porque para eso tienes que pasar un proceso. Y yo te ofrezco un camino más fácil.
Mira, todo esto es mío. Le proyectó con el videobin del diablo a full color todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto es mío y se lo doy a quien quiero y a ti te lo doy si te arrodillas delante de mí. Yo no le voy a decir nada a nadie. Imagínense, créale al diablo, póngase a creer en pajarito empreñado para que vea. Yo no le voy a decir nada a nadie, arrodíllate delante de mí, esto queda entre los dos y yo te hago rey enseguida. ¿A cuántos ya tiene convencidos de que si dejan de venir los domingos a la escuela dominical se van a ganar unos billeticos de esos moraditos o verdecitos? ¿A cuántos tiene ya listo en la paila? De esos que se sientan en esa silla que están desocupadas. El Señor de la Biblia dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Y otra vez le sacaron la espada del Espíritu y le dieron su buen planazo. Vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Biblia que se fue por un tiempo, ¿verdad? Porque volvió otra vez y apareció por la boca de Pedro. Y apareció por boca de muchas personas. Pero ¿qué quiero resaltar? Que si el hombre más perfecto o el único perfecto, el que nunca pecó, fue tentado, ¿qué se queda para nosotros? Todos estamos expuestos. Ahora, la tentación en sí no es pecado. El pecado es cuando comenzamos a caminar obedeciendo la duda. Amén. Con la que somos tentados. ¿Me hago entender, hermanos? Seguro. ¿Por qué este es un enemigo de la fe? Bueno, ya dije en Santiago que divide la lealtad del creyente. Lo pone a dudar entre me voy para el trabajo o me voy para culto. ¿Le sirvo a Dios? O es hora de trabajar para tener mi casa, para tener mi carro, para tener mis cosas. Como si Dios no tuviera la capacidad de proveernos todo lo que necesitamos. Sencillamente en Dios todo tiene su tiempo. Pero a veces tendemos a darle la ayudadita a Dios para que no se demore mucho. Y es ahí donde el enemigo, que es más viejo que todos nosotros juntos, nos lleva ventaja. Porque el diablo es viejo. Entonces, quien duda tiene la lealtad dividida. Y el que tiene la lealtad dividida no agrada a Dios. Porque Santiago dice que si alguien le pide algo a Dios y está dudando, ese versículo en la versión, vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6, hermano Daniel, la versión, lenguaje sencillo, te lea. Hebreos 11 del 1 al 6. ¿A quién está atacando la duda, hermano? ¿Cómo es el tema general? Algunos enemigos de la fe. Entonces la duda lleva como objeto destruir nuestra fe. ¿Oyó? Mire lo que dice Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Hay duda ahí? No hay duda. Estar totalmente seguro. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Amén. Sigo leyendo. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Eso lo creemos, no necesitamos estar ahí para verlo. Amén. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya estaba muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Ojo con la canción como suena ahora. Léalo por favor.
Ahí hay un punto, ahí hay un punto. Un momentico, repose. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. O sea, no tener fe o tener la fe dividida es igual a no confiar en Dios. ¿Y eso le agrada a Dios o no le agrada? Pues por supuesto que no le agrada, y por eso es que dice el texto que sin fe es imposible. O sea, cuando el enemigo logra sembrar el huevo de la duda y el creyente se deja dividir su lealtad, deja de agradar a Dios. Así venga a culto, no está agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con Dios necesitamos creer. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para que usted me entienda mejor, ¿a cuántos de los que hay aquí alguna vez le han ido a revelar un secreto? Imagínate que te tengo la última. Pero eso sí, ojo, no me vayas a echar el agua. Oh, ves que esto no se lo he dicho a nadie más y te hacen como 100 advertencias antes de contarte. A mí cuando me vienen con eso, mejor no me cuentes nada. Si tú no confías en mí, no me cuentes nada. Ya estoy muy viejo ya para que me estés haciendo advertencias. Pues si a usted y a mí no nos gusta que no confíen, porque eso es sinónimo de desconfianza, ¿por qué tendría que gustarle a Dios que desconfiemos de Él, que todo lo puede? Eso es un insulto para Dios. Amén. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros permitimos al enemigo que siembre la duda en nuestros corazones, estamos en problemas. Ahora, ¿dónde empieza la duda? ¿En el corazón? Vamos a la Biblia. Génesis 18, la duda empieza en la mente. Empieza con un pequeño pensamiento, con una idea que te llega. Por eso es necesario vivir y tener la mente de Cristo. Génesis 18, 12 al 15. NTV, por favor. Génesis 18, 12 al 15 dice: así que se rió en silencio dentro de sí misma. O sea, nadie más oyó esa risa, humanamente hablando. Y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Él no sabe, ¿verdad? ¿Por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como tener un bebé, como yo tener un bebé? No solamente notó que se rió, supo que se rió, sino que supo lo que dijo sin haberlo verbalizado. Amén. 15, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. 15. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Entonces, esos pensamientos que nada más están aquí en un embrión, que todavía no han bajado al corazón, ahí es donde nace la duda. Sara dudó, y lo dudó porque se colocó en el plano de la lógica, en el plano natural. Hablando naturalmente, era imposible que una mujer ya de 90 y tantos años quedara embarazada, y que un hombre de más de 100 años pudiera embarazar a una mujer. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay, no lo hay. Es que ahí es donde está el contraste. Lo que nosotros no podemos, Dios sí lo puede todo. Amén, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿nació el muchacho o no nació? La historia dice que el pueblo de Israel todavía existe, ¿verdad? Ahora, hermanos queridos, si el Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, nosotros vivimos rodeados de esos mismos peligros. ¿Nos quedamos aquí o entramos un poquito más profundo? ¿Ah?
Cuando el creyente permite que su lealtad sea dividida, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama naufragar en la fe. Naufragar en la fe. Un náufrago es una persona que va en un bote de motor o de remo por el medio del mar o del río y de pronto se quedó varado en medio del mar sin quien lo auxilie. Naufragó. Está indefenso, está en peligro, está expuesto. Cuando el creyente va de la mano de Dios, creyéndole a Dios, va bien. Cuando se suelta y empieza a dudar, empezó a naufragar en el mar del mundo. ¿Oyó, hermano? Y no importa si usted se llama Pedro, no importa cómo se llame, el naufragio puede acabar con usted. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. La escena donde Pedro camina sobre el agua. Vamos a mirar el relato completo. Sí, no importa que se llame Pedro. Eso está por ahí del versículo 25 en adelante, más o menos. Vamos a leer del 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Poco de 12 hombres gritando ahí de miedo, figúrense. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire lo que la fe nos puede lograr o nos puede poner a hacer. Cosas nunca antes vistas. ¿Pedro caminó o no caminó sobre el agua? Imagínense los 11 que quedaron en la barca con los ojotes así, como huevo estrellado en pared, así, como huevo en sartén, viendo a Pedro caminar sobre el agua. Pedro caminando sobre el agua. Sí, el agua como si fuera un piso sólido. Pero ¿para dónde iba Pedro? A Jesús. A Jesús. No lo pierda de vista. Él es el autor y consumador de la fe. Pero al ver el fuerte viento, para poder mirar el viento, ¿qué pasó con la mirada de Pedro? La cambió entre Jesús y el viento. Es el problema de naufragar entre Jesús y el mundo. El que duda tiene la fe dividida, la lealtad dividida. Dejó de mirar al Señor y comenzó a mirar el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Ahí hay una coma. Vamos a darle un poquito de largo a esa coma. Dígame, ¿Pedro sabía nadar o no sabía nadar? Imagínense, ¿no? Y que Juan dice que en la pesca milagrosa dice que salió nadando. Salió nadando, pero sabía nadar. De los que estaban en la barca, ¿algunos sabían nadar o no? Pues claro, los compañeros de la empresa pesquera sabían, Jacobo, Juan y toda esa gente, Andrés. ¿Usted cree que en esa barca no llevaban alguna cabulla que le tiraran a Pedro? Pero usted encuentra en ese relato que alguien de la barca, de los 11 hombres que habían en la barca, intentaran ayudar a Pedro. ¿Quién lo ayudó? No, de los 11 que estaban en la barca. De los amiguis. ¿Ah? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Pedro hizo algo por intentar volver al barco? Porque sabía nadar. ¿Y por qué no se regresó nadando para el barco? ¿Cómo respondemos a todos esos interrogantes?
Sencillamente, mi hermano querido, cuando el creyente, escúcheme bien, cuando el creyente naufraga en la fe, no hay amigo que te ayude. O búsqueme a ver si alguno de los 11 le dijo: Pedro, agarra la cabulla. ¿Quién le tiró una cabulla? O tratara de remar para llevar la barca cerca donde estaba Pedro. Primera conclusión: no hay amigo que te ayude cuando naufragues en la fe. Así que no vengas a echarle la culpa a la iglesia que no te visita, que el pastor. No, tú mismo te metiste en tu charco. Segundo, y ustedes me dijeron y afirmaron que Pedro sabía nadar, que era un hombre de mar. Pero ¿de qué le servía la fuerza y la experiencia a Pedro en ese momento? ¿Pudo salvarse por sí mismo? ¿Qué podía hacer él por sí mismo? Ese es el problema que nos lleva a naufragar, creernos autosuficientes, creernos que podemos desligarnos de los demás, que podemos ser cristianos solos, sin la ayuda de nadie. Y entonces cuando el mar nos traga, ay, mamita mía, ni los amigos, ni tus capacidades, ni tus cargos, ni tu nombre, ni tu experiencia, ni los años que lleves en la iglesia, ni quién te bautizó, eso no le importa al mar. ¿Te traga o te traga? Eso se llama naufragar en la fe. ¿Cuál es la única opción ahí? ¿Sabe usted que en las reglas de supervivencia, los rescatistas, esos que están en el mar, ellos no pueden lanzarse a rescatar a alguien apenas alguien grita? Esperan un poco. Porque quien se está ahogando en el desespero puede ahogarlos también a ellos. No pueden dejarse abrazar. Más bien, vea, yo no sé, hermano Neil, nosotros dos que estamos calvos, como dirán, nos agarrarán por las orejas. Pero normalmente la tratan de agarrar por el cabello y así a la distancia para que no nos puedan alcanzar a ellos. Cuando ya la persona no opone resistencia, Dios, el Señor, ¿qué estaba haciendo mientras Pedro estaba tragando agua con los ojos enrojecidos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Cómo se imagina usted esa escena? A ver, métase ahí, véase la película, a ver. ¿Qué estaba haciendo el Señor mientras Pedro tragaba agua y estaba chapaleando ahí? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo el Señor? A ver, ¿quién me dice? Ahí viéndolo. ¿Podía hacer algo por él? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque solo cuando se ora se autoriza a Dios a que actúe. Solo cuando se clama. Así que usted no se aflojo viviendo de la oración ajena. Ore por usted mismo. Pero ¿cuándo clamó Pedro? Cuando se convenció que por sí mismo no podía salvarse. Cuando se convenció que los amiguis no lo podían ayudar. Cuando se dio cuenta que o clamo o me muero. No hay más. Que mi única opción es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue que dijo Pedro? Sálvame, Señor, que perezco, dice Marcos. La ganchúa estaba allá que se lo llevaba. Sintió la angustia de la muerte. ¿Se complace Dios en vernos sufrir en ese extremo, hermano? No, a Él no le agrada eso. A Él le duele lo que a ti te pasa. Pero ¿por qué tener que llegar a ese extremo para convencernos que el camino que elegimos no es el correcto? Si Pedro iba bien mientras miraba al Señor Jesús. Cuando tú decidiste entregarte al Señor, que vivías en oración, que leías la palabra, tu caminar era distinto. Pero cuando comenzaste a escuchar voces extrañas y a mirar hacia otras partes, ahí empezó a naufragar tu fe.
Ahí empezaste a hundirte y ahora los culpables son los del barco que no le echaron una cabulla. Los culpables son los 11 amigos que no los fueron a visitar. Es que en ese momento no hay mano humana que pueda hacer algo por ti. En ese momento el único que puede hacer algo es el autor y consumador de la fe. Es el único. Por eso Pedro no dijo, hey Juan, ayúdame, Andrés, ayúdame, Jacobo. No, él no esperó en ayuda humana. El único que lo podía ayudar y estaba ahí, vea, observando. Si Pedro no clama, se muere ahogado. ¿Sabía nadar? Sí sabía nadar. ¿Pero de qué le servía en ese momento? Aquello sobrepasaba su experiencia. Amén, hermanos. Ahora, estoy citando Hebreos 12:1. Que debemos caminar con los ojos, la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Eso fue el secreto para que Moisés triunfara en el desierto. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Pedro caminó tranquilamente, luego que el Señor se inclinó y le dio la mano. Ese es otro principio. Solo la mano del Señor te puede sacar de allá. Solo. No intentes salir solo porque entre más te muevas, más te hundes. Como estar en tierra movediza. No argumentes, no reclames. O de no pregúntale al del Salmo 40. Del Salmo 40 naufragó y entonces dice, pacientemente esperé yo a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y luego me puso sobre una roca firme. Aleluya. ¿Terminamos aquí o les digo algo más? Ahora es que viene lo bueno. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Cuando se naufraga en la fe, escuche hermano, quien naufraga en la fe es un creyente que tiene conocimiento. No es un creyente que apenas empieza. Es alguien que sabe qué es la fe, para qué es la fe, que sabe que la fe es su relación con Dios. ¿Oyó? Es un creyente que cuando decide mirar a otra parte lo hace con pleno conocimiento de causa. O sea, no es un nené espiritual. Por eso es que el asunto ahora se va a poner el barro más apretado, yo le advierto. Si usted usa zapatos de cordones, amárreselos bien, porque se le pueden quedar en el barro. Primero Timoteo 1, 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tiene que ver la fe con la conciencia? Pues si yo permanezco creyéndole al Señor, mi conciencia está limpia, está libre de dudas. Amén. Pero si yo dejo de creer al Señor, empiezo a dudar y ya mi conciencia empieza a dividirse, mi lealtad se divide. Amén. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ¿qué? Naufragaron algunos en cuanto a qué. Ay, ¿cómo es eso? ¿Y qué es naufragar? Pues ya se lo acabé de mostrar a todo color lo que vivió Pedro. ¿Quiénes fueron esos algunos? Se da hasta nombre propio. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. Oiga, mire eso, serio yo. Por haber naufragado en la fe, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Eso con qué se come, hermano? Cuando un creyente que tiene conocimiento de la palabra se descuida en su relación con Dios, se ocupa más como Eva en mirar lo que antes no miraba, en atender lo que antes no atendía,
O se ocupa como Pedro en mirar los grandes problemas que tiene, las grandes dificultades y las grandes pruebas, pero nunca ve al gran Dios al que está dejando a un lado. Empieza a hundirse. Y se va hundiendo y empieza a naufragar, y su fe, en lugar de ir creciendo, va bajando, 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 y poco puede resistir. Y de ahí, como le acabo de explicar con lujo de detalles, no hay mano de amigo que te ayude, no hay experiencia personal que te ayude, no hay nadie que te pueda dar la mano, solo el Señor. ¿Oyó? Por eso es que el pastor Pablo aquí dice que cuando Alejandro e Himeneo naufragaron en la fe, él como pastor no se propuso y que no, voy a restaurarlo, ay que pobrecito, no. Dijo, esta gente son un peligro. Porque ese Alejandro era el que parloteaba, el que saboteaba, a donde quiera llegaba Pablo con el mensaje, Alejandro revolvía el agua. ¿Oyó? Entonces, ese que más tarde es conocido como el tal Alejandro el Calderero, ¿lo ha leído? Ese era un tipo tremendo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice, no, estos hombres llegaron a ese estado por sus propias malas decisiones. No tienen la intención de arrepentirse. Y la única manera es entregárselos a Satanás. ¿Quién de ustedes quiere pasar unas vacaciones con Satanás? Yo se lo entrego. Si lo podemos hacer, ¿sabe cuándo? Cuando el creyente oye la palabra, oye la palabra, oye la palabra y no tiene la más mínima intención de cambiar. A sabienda que está haciendo lo malo, lo sigue haciendo. Le guste a quien le guste, lo voy a hacer. Le da igual su vida espiritual, porque pone por delante su vida natural, humana. Que yo soy así y a mí lo que me da la gana hacer lo hago. Bueno, sigue así. Y cuando el creyente vive en ese plano, no sirve consejo, no sirve regaño. Si la palabra del Dios Todopoderoso no puede hacer nada, entonces ¿quién puede ayudarlo? Es como quiera andar agradando al diablo, bueno, que se vaya de vacaciones con el diablo. ¿Qué hace uno como pastor? Satanás, te lo entrego, pero no le toques el alma. Y usted quiere leer en Corinto un caso que Pablo le entregó al diablo, del tipo que andaba acostándose con la madrastra. Eso implica, entregárselo al diablo implica dejar de orar por ese tal. No puede asistir a culto porque es que aquí dice, creo que es la NTV o la TLA, dice a quienes expulsé de la iglesia. Pablo los expulsó de la congregación. Porque esa gente no se puede tener cerca porque dañan al que esté cerca. Uno que está ahogándose y se agarra de alguien que está a la orilla, se lo lleva y lo ahoga también. Entonces es un peligro para quien esté cerca. Entonces cuando a alguien se le entrega a Satanás, se le entrega, hermano, y vas a ver lo que es, porque el diablo nada bueno va a hacer por ti. Él se va a divertir contigo y va a tratar de acabar con tu vida. Pero como uno no le entregó autoridad para proceder sobre la vida de la persona, lo va a hacer sufrir. ¿Cuál es la finalidad? Que alguna vez allá en el fondo ese tal se arrepienta. ¿Oyó? A ver si es la única medio para que se arrepienta. Así que no le estoy asustando ni amenazando, le estoy citando la palabra de Dios. Amén. Entonces, comenzar a naufragar en la fe es peligroso, porque poco a poco te va a ir llevando. Y hay veces que la agüita se ve así, mansa. Y estaba leyendo otro día un artículo que salió en la prensa, dice que hay un fenómeno que se da en el mar, y es que una vez está así parado con el agua aquí, cuando viene a ver se lo va llevando por allá. Porque por este lado viene una corriente y por este lado viene otra corriente, y cuando se encuentran entonces regresan por el centro. Y se lo van llevando. Sin que usted se mueva, se lo va llevando el agua. Y por ahí dicen que camarón que se duerme. Bueno, duérmase para que vea usted lo que le va a pasar y dónde va a despertar. Hermano, el Señor le dice, hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando le dio la mano y lo sacó, volvieron a caminar. O sea que solo la mano del Señor Jesús, que es el que venció a Satanás, te puede volver otra vez a la comunión en la iglesia. No hay poder humano. No hay poder humano que te rescate de eso. Amén. Quiero finalizar diciéndoles, hermano, cuando a usted le dan una comida y usted tiene idea de comérsela y se la come, ¿qué le pasa? Le hace daño, ¿verdad? Porque se la comió dudando. Si eso pasa con el cuerpo, imagínense qué pasa con el espíritu. Cuando usted empieza a dudar sobre la palabra, ¿eso será verdad? ¿Qué va? El pastor se la está tirando a fulano. Tienes el corazón más dañado. En cambio, Judas 1:22, ya voy terminando. Hay un tipo de creyente que duda al cual se puede convencer. Ya este no es el creyente veterano, este es el creyente que apenas comienza, que por desconocimiento empieza a dudar de lo que apenas acaba de oír. Judas 1:22. Algunos que dudan, convencerlo. ¿Con qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Romanos 10:17, la palabra es lo que los va a llevar a la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la única manera de convencerlos es hablándole por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Un hombre dijo, hasta que no meta mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, no creo. Eso se creen los dueños de los argumentos y de la verdad. Creyentes carnales. El Señor dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Más felices y dichosos son los que no me han visto y sin embargo han creído. Esa es la fe. La fe no necesita ver para creer, la fe cree para ver. No hemos visto a Jesucristo, pero Él está aquí. Él prometió que nos va a levantar y lo va a hacer. Él dijo que todo lo puede, Él dijo que volverá y volverá. Aleluya. Solo cuando quien ha naufragado en la fe, en su corazón, tiene la convicción de que no puede hacer nada por sí mismo, se acabaron sus fuerzas. Cuando los amigos no pueden, cuando solo la gracia y la misericordia del Señor es la que te puede levantar y clamas de corazón, entonces el Señor acudirá en tu ayuda. Mire que el Señor no envió un ángel a sacar a Pedro, Él mismo lo sacó. Amén, hermanos. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie, ya tenemos una hora en esta enseñanza. Creo que está bien. La duda puede acabar con su fe. Y sabe usted que la duda es la madre de todos los demás pecados que quieren eliminar la fe. Y si perdemos la fe, ¿qué clase de creyentes seremos? ¿Podremos vivir para agradar a Dios? Lo que yo haga predicando agradará a Dios. Lo que yo haga cantando agradará a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma la fe de tus hermanos. Yo creo que este momento es propicio para orar por nosotros mismos. Hay hermano que yo sé de alguien que está con el agua al cuello, no se meta a sacarlo. No se meta a sacarlo porque va a terminar usted metido allá también. Vamos a clamar al que tiene misericordia. ¿Quién quisiera levantar sus manos? ¿Quién quiere pedirle nuevas fuerzas al Señor? ¿Quién quiere decirle al Señor como el apóstol Pedro, Señor, quiero hasta el último momento guardar la fe? No pierdas la fe. Permanece en ella. Pelea la buena batalla. Acaba la carrera. Guarda la fe. Y el Señor te dará lo que tú mereces por tu trabajo. Sublime Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias en esta mañana.
por los hermanos que hay aquí conmigo, por los que están allí en la página, los que están en la radio, Señor. Algunos tal vez estarán cuestionando este mensaje, pensando posiblemente tanto que hay que predicar y yo salgo con esto, pero es lo que tú has puesto en mi corazón. Y quiero invitar a mis hermanos a guardar su fe. Esa fe que es probada y luego es hallada mucho más preciosa que el oro. Fe sin la cual no te podemos agradar. Fe por medio de la cual echamos manos a las promesas gloriosas. Fe por medio del cual recibimos ese recurso divino que tú tienes cada día para nosotros. Vemos hechas realidad las cosas que para nosotros son imposibles, mas para ti todo es posible. ¿Cuántos náufragos hay en esta mañana, Señor? ¿Cuántos hay con su lealtad dividida, que a esta hora se afanan y corren más por el mundo, y si les queda tiempo vienen a tu casa? Oh Dios mío, guárdanos, permítenos estar siempre caminando, mirándote a ti, Señor, a no perderte de vista, a no apartar nuestra mirada de ti, Señor Jesucristo, porque es peligroso para nosotros, después de tanto tiempo, de enviar nuestra atención de ti, para empezar a mirar los ruidos del mundo, para empezar a contemplar los problemas, cuando te tenemos a ti, que eres todopoderoso, mi Rey. Guarda a mis hermanos al volver a casa y ayúdalos, te lo ruego, que sean confirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, mi buen Señor. Amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga, los guarde y los prospere siempre.